En plena pandemia arrancamos con una iniciativa cultural que se llamó Inspiradas, Inspirados, Inspirades, para como cada uno se quiera apropiar, donde promovemos arte y literatura latinoamericana, hermosa Latinoamérica, en Canadá. Fue una iniciativa muy pequeña que fue creciendo mucho y todas estas redes que tiene el arte y la literatura hacen que hoy tengamos esta sala acá con estos maravillosos amigos, porque a través del arte y de la literatura se tienden lazos realmente de amistad muy profundos. Y esta riqueza que entendemos que tiene el intercambio y que nos ayudan a abrir nuevas puertas, nuevas miradas y sobre todo nuevas literaturas en este caso. Primero agradecer, siempre digo que Inspiradas es una suma de generosidades. Agradecer a la Embajada de Canadá por haber creído en Inspiradas desde hace 3 años. Bastante valientes, por cierto, ¿no? O sea, son bastante osados esta gente en todos los proyectos que hemos iniciado y en este que tiene nuestro corazoncito que se llama Palabras Madres. A la Universidad de British Columbia a través de María Carbonetti, que también bastante valiente María, y realmente agradezco muchísimo la confianza en poner un poquito en las manos nuestras esta internacionalización del proyecto Palabras Madres y que traspase las puertas de la academia. Y por supuesto la Universidad de la Frontera a través de Silvia, del Comahue, porque también a la Universidad de la Frontera de Chile, con los que también trabajamos, también vamos a agradecerles, y a la Universidad del Comahue, por supuesto, que de la mano de Silvia nos ha hecho descubrir realmente nuevas miradas, no solamente en las letras, sino en la cosmovisión de mundo que por ahí a veces la tenemos un poquitito fuera de foco. Y es en esta ocasión que cruzamos, yo siempre digo, como crecí en Misiones, tengo el guaraní en mi corazón, así que para mí es una emoción muy grande que Javier Viveros esté acá, secretario de Políticas Lingüísticas y escritor, porque primero vamos a decir que sos escritor y después vamos a decir que ocasionalmente sos, así que gracias a los tres. Voy a leer una pequeña bio de cada uno como para ponernos en tema, para que sepan quiénes son. María Carbonetti es profesora del Departamento de Estudios Franceses, Hispánicos e Italianos de la Facultad de la Universidad de British Columbia, de Artes de la Facultad de British Columbia en Vancouver, y creó este proyecto precioso que se llama Palabras Madres, donde es una iniciativa de aprendizaje interuniversitario de lenguas en vinculación con la comunidad. Spanish for Community, donde se generan proyectos lingüísticos, curriculares y cocurriculares en asociación con unidades de académicas y organizaciones comunitarias canadienses y de América Latina. María es muy reconocida por muchísima gente, pero además gana premios. Entre ellos el de enseñanza universitaria Teaching Killian y en 2022 un premio muy querido para nosotros en Canadá, que es el de Humanidades Públicas, en la cual nos enorgullece muchísimo. María, felicitaciones nuevamente. Nuestra querida Silvia Mellado es zapalina, le gusta que le digan que es zapalina. Entonces, nació en la Patagonia, publicó muchísimos poemarios, Celuloide, Acetato, Pantano Seco, en Salvaje Federal, editorial que queremos mucho, Cantos Limayo, en Espacio Hudson, que también queremos mucho, y por supuesto ganó el primer premio nacional de poesía Storni, y casualmente estamos en la sala Alfonsina Storni, así que la verdad que esas coincidencias nos alegran mucho el corazón. Integra muchísimas antologías en Argentina y en el exterior y es docente de la Universidad Nacional del Comahue, investigadora del CONICET. Su obra crítica incluye La Morada Incómoda, estudios sobre poesía mapuche, Liliana Ancalao y Elicuria Chihualaf, del 2014. Y nuestro querido amigo Javier Viveros nació en Asunción, re paraguayos sos, muy bien y a mucha honra, magíster en Lengua y Literatura Hispanoamericana de la Universidad Nacional de Asunción y máster en Literatura Comparada. Además, ha publicado más de 40 obras en diversos géneros, poesía, no pierde el tiempo este chico, como ustedes se van dando cuenta, poesía, cuento, teatro, novela, historia, cine, biografías, libreto, obras y literatura infantil.
Algunas de sus producciones se incluyen en los libros de Manual de Esgrima para Elefantes, Cuentos de la Guerra Guazú, la novela de Requiem de Chaco. Es miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y de la Real Academia Española y de la Academia de Lengua Guaraní. Hechas todas estas presentaciones, ahora sí vamos a dejar hablar a nuestros invitados y me gustaría empezar por María, a ver si nos cuenta un poco qué es esto de las palabras madres, cómo surge y cómo logramos pasar de Vancouver a Chile, a Argentina, a Paraguay, con ese corazón enorme que tenés y con esa generosidad y amorosidad para encarar la poesía. Pido disculpas, estoy muy emocionada. Tengo aquí parte de mis estudiantes, así que probablemente no voy a sonar muy articulada. Y van a decir, pero esta chica, ¿cómo puede ser? Pero no, realmente. Bueno, Palabras Madres nace en el año 2022 y realmente estoy muy emocionada porque nace a partir de un momento muy especial en el contexto canadiense, que fue en un proceso que viene ya desde hace bastante, pero particularmente entre el 2010 en adelante, de verdad y de reconciliación en relación con las primeras naciones, Métis e Inuit en Canadá, con los pueblos originarios, y la respuesta de las universidades en este sentido, este proceso de verdad, ¿no? y de reconciliación, y yo diría y de inicio de reparación sobre los pueblos originarios, particularmente no solo por el proceso de colonización, sino también por la política de escuelas residenciales, en donde se produce un genocidio cultural y un trauma intergeneracional cuyas consecuencias todavía se está tratando de entender porque son inmensas. Y entre el 2020 y el 2022, en mi provincia, British Columbia, se comenzaron a encontrar tumbas no marcadas de niños alrededor de esas escuelas. Cientos de tumbas no marcadas, de bebés hasta chicos de 16 años. Y ese es un proceso que continúa, y en las salas de la universidad nos encontramos, yo estoy en un departamento de lenguas, nos encontramos con esto, ¿no? Y la responsabilidad de sentirnos, como dijo Liliana Encalao, incómodos y vivir y estar en esa incomodidad. Y para marcar eso se me ocurrió homenajear o hablar de eso a partir de la música y del arte, y lo hice con una canción de Beatriz Pichimalén, que tengo la alegría y el honor de tener aquí sentada delante mío, así que me pone muy bien. La canción era la canción para dormir a un niño, y desde los estudiantes surgió esta conexión entre el pueblo mapuche y las atrocidades que habían pasado en el sur y que pasan en el sur con la realidad canadiense. A partir de ahí, y en conversación con Jacqueline Caniwan, una lingüista, poeta y activista mapuche del Urumapu, del lado chileno, en el Gualmapu, comenzamos a hablar de la posibilidad de iniciar un proyecto juntas en la Universidad de la Frontera, con la Universidad de la Frontera, y surgió así lo de Palabras Madres. Y surgió la idea de sentar a los estudiantes a leer, no a estudiar mediados por la academia, sino simplemente sentarse en ese lugar incómodo y doloroso, y que no sabíamos muy bien qué hacer con eso, y sentarse a leer a los poetas, en este caso mapuches de ambos lados de la cordillera. Comenzamos con Chile y después con Argentina. Y es eso lo que hicimos. Es un proyecto de traducción. Los estudiantes traducen al inglés, pero no por traducir por traducir, como un ejercicio académico, sino, como señaló en su momento
desde la teoría Spivak, diciendo que traducir es el acto más íntimo de lectura, y es eso lo que hicimos. Invité a los estudiantes, 150 estudiantes desde el 2023 ahora, a sentarse a leer y a tratar de pasarlo por sus propias lenguas maternas. Mis estudiantes son trilingües, cuatrilingües, hablan muchas lenguas, y a partir de ahí nació. Y tuve la maravilla de encontrarme con Carolina. Carolina le gustó el proyecto, le pareció que tenía potencia, y nos encontró con Silvia y la Universidad del Comahue. Y la idea de este proyecto, además, es que yo, que soy profesora de lengua en realidad, no mediara tampoco, solamente ayudara con el tema de la lengua, pero no mediara, no fuera yo quien guiara, no fuera yo quien eligiera los poemas. Los primeros los eligió Jacqueline Caniguán a partir de una antología que se llama La palabra es la flor. Y después con Silvia, que hizo la curación de los poemas que los chicos han trabajado. Fue una lectura difícil, amorosa, dolorosa, muy incómoda, y que a los estudiantes les ayudó además a crear la conexión con una realidad dolorosa, muy difícil, muy compleja y muy incómoda en su propio territorio, en Canadá. Mi universidad, la Universidad de British Columbia, está situada en territorio tradicional, ancestral y apropiado a los pueblos de la costa Salish. Esos pueblos son el pueblo Musqueam, el pueblo Squamish y el pueblo Tsleil-Waututh. Las universidades partner, que son nuestras aliadas y con quienes estamos trabajando, están en territorio mapuche. Yo recién vengo, además de presentar este proyecto, en la Universidad Nacional de La Pampa, que está en territorio ranculche. Y desde este lugar es que trabajamos. Esas traducciones no fueron solamente traducciones de lengua, no solamente, fueron además traducciones en cuerpo, y en ese sentido apareció la creación artística. Esas tarjetitas que ustedes tienen, los estudiantes además tradujeron de otra forma, a partir de la imagen, basados en las palabras de una artista y escritora indígena canadiense, una mujer dene, Luisa Boivin, que dijo: yo no tengo la lengua, yo traduzco imágenes. Así que invitamos a los estudiantes a que también crearan sus imágenes, hicieran sus instalaciones, guiados por la artista que está aquí. Además, por eso tengo tanta emoción, porque está toda la gente con la que he venido trabajando. Es como que Silvana Mucio. Si ustedes miran las tarjetas, imagínense qué maestraza tuvieron mis estudiantes. Y la curación y la guía fue también múltiple. Comenzó con Jacqueline Caniguán, y después ahora con Silvia Mellado y con la poeta mapuche, que no está aquí, y guardiana del saber, como decimos nosotros en Canadá, como se dice en Canadá, Aileen Yancucheo, que no está aquí pero está en espíritu, ¿no? con nosotros. Ellas hicieron la curación de los poemas y guiaron a los estudiantes en su lectura, a los estudiantes y a mí, y con ellas nos sentamos. Y voy si me permiten, voy a leer, y me falta la última pata de esto, que es quién nos guió desde el lado canadiense. Y tuvimos el honor de que nos guiara un artista visual y psicoterapeuta, especialista en el trauma intergeneracional, y también escritora, que se llama Patricia June Vickers. Ella es Miesian y Gibson, que es al norte de BC, al norte del Pacífico, allá arriba. Y ella guió del lado canadiense a mis estudiantes también. Así que
eso es lo que hicimos. Y si yo voy a terminar ahora, y creo que no me olvido de nada, leyendo el nombre de todos los poetas que fueron trabajados, los poetas canadienses y los poetas argentinos y chilenos, los poetas mapuches, ¿no? Y ahora necesito mis lentes. Desde el lado canadiense, Patricia June Vickers, que es Smithian, Sarah Lewis, Ojibwe, Rita Joe, Mi'kmaq, Richard Wagamisi, Anishinaabe, Gregory Schofield, Métis, Ili Miracle, Tsleil-Waututh, Anixtolo. Y del Walmapu comenzamos a partir de la guía leyendo textos, muchos, de Liliana Ancalao, donde los estudiantes se enfrentaron a esta situación incómoda cuando empezamos a leer despacito para que drene la memoria punto por punto, cositas de la mano de Silvia, y Mujeres a la intemperie, de a poquito, verso por verso, palabra por palabra. Entonces, Liliana Ancalao, Aileen Yancucheo, Viviana Gilev, que está aquí también, Vanessa Llancaqueo, Martín Raninqueo, Ayelén Penchulev, Jorge Curinao, Roxana Rupailaf, Elicura Chihuailaf, en ensayo también, Recado a los chilenos, Paula Allende, Rayen Kivé, Cristian Aurelio Antillana, Lionel Lienlaf, Cristian Cayupán, del cual tuvimos la maravilla de poder leer. Mis estudiantes leyeron sus traducciones en el mar, en su Puerto Saavedra, pisando Puerto Saavedra. Jacqueline Caniguán, Víctor Cifuentes, Bernardo Colipán, Juan Wenwan, Jaime Wenun, María Inés Bueñuir, Emerson Lincaneo, Carlos Reñinao, Daniela Catrileo, María Isabel Lara Millapán y Adriana Paredes Pinta. A todos y todas, muchas gracias de parte de mis estudiantes que están aquí y de parte mía. Aquí no pudo estar Patricia June Vickers, que fue quien nos guió. Tenemos un video, ¿dónde está? Acá, un video de ella hablando. The village is Kirkatla, and it is a Somalia speaking village. Somalia is all on the coast and up the Skeena River to the Gitsa. So three different dialects of the same language. And I grew up hearing Somalia in my home, and my mother understood it but didn't speak it. My father was fluent, and his parents would come and they would stay with us a month, 2 months in the winter months. Yeah. Because they'd done their salmon and all of their food gathering, and winter is a time for feasts and community. So they would come and I would hear every day the language. My grandfather, my father's father, was Heiltsvik from Bella Bella, which all together. My grandmother. So my grandfather, Heiltsvik was his first language. He spoke the trading language of Chinook. He spoke Tsimshian, his wife's language, and he spoke English. When we grow up, for me, I grew up in a home with my mother, who was an English woman. Her parents from the UK, they met in Canada. My father, who was Indigenous, because of how I look, and my mother met my father in the village. We were raised with my father's culture. And so I know what it is to have both colonizer and colonized within me. My mother was very religious and Christian, and my father attended residential school. His mother grew up in residential school. And, in Canada,
they're finding unmarked graves of babies and children who died in residential school. And so I had the history of both. And I see that I was always working to find that place where my parents connected, where love was. And which was a challenge because I was raised with incest. And I understand within the last 10 years that not only shaped and formed my mind and my thinking, but more importantly, it changed my brain. And so healing has been, I've had the blessing really to have colleagues who knew how to help me through neuroscience and then spirituality through the Sweat Lodge, which is not my traditional way, cleansing way, but I've adopted it. And then we have our own ways that are important for cleansing. So all of it together has informed really been my resource for the work that I do. Agwil Yan, Y-A apostrophe A-N. The words mean go slowly, gently, carefully. Well, I'll tell you, it's emotional. So I have an emotional connection with Argentina. And I think tango found me because I wanted to be comfortable in my body. I wanted to be able to connect with others. I wanted to be able to move instead of feeling frozen and rigid. And I wanted to feel my sensuality as a female and not be ashamed. And of course, the music it speaks of loneliness, of heartache, of beauty, and in a way that you can dance to it. Yo ingreso a este proyecto que es educativo, que es de docencia, no lo que decimos nosotros acá, docencia en el aula, aulas universitarias de primeros años, estudiantes muy jóvenes que están estudiando distintas carreras, ¿no? Entonces, también para mí era un desafío enfrentarme a 150 estudiantes que estaban haciendo carreras que yo no sabía que existían, ¿no? Que son o de las exactas o de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, eso era un desafío. Lo que me atrapó de entrada fue que era focalizado en la lectura. Iba a ser unas clases que partían de leer y que iban a leer poetas mapuche de este lado de la frontera, ¿no? De Puelmapu. Entonces, en un primer momento armé un corpus de textos, una curaduría, y planificamos esos encuentros. Ahí María, ella nos provee de todo
y después es un estudiante más, digamos, estaba todo en nuestras manos. Convocamos a Ailín Yancucheo, poeta que reside en Neuquén, como poeta y como guardiana del conocimiento, ¿no? Esta palabra que yo no la conocía, que es knowledge keeper, y que a mí me gustó mucho porque Ailín nació con su papá y su abuelo ya transmitiéndole todo el mapuche quimun, entonces ella accedió a administrar eso, qué decir, cuándo decir, cómo, y siempre desde la poesía. O sea, este proyecto salía de la poesía, entonces ahí había mucho de desafío también, ¿no? En los encuentros, por supuesto, empezamos siempre con un panorama que no es muy distinto del que tenemos que hacer acá, frente a estudiantes que son de letras. ¿Y cuál es ese panorama? Desmontar las cartografías coloniales. Dejar de entender los mapas, como me dijo una vez Liliana Ancalao en una entrevista, con esas provincias de cada color, y pensar que Argentina es eso, sino que la frontera, esa cordillera, es un espacio social de intercambio, es un lugar más, con mucha espiritualidad y no que desune, que esa cartografía actual del pueblo mapuche se va extendiendo y va caminando con su pueblo. Entonces hay recuperaciones territoriales en Mendoza, hay enseñanza del mapuzugún en La Matanza, ¿no? Entonces, de sacar, voy a decir esta categoría con la que no estoy del todo tan cómoda, que es decolonizar, porque parece que está como también de moda, pero el pueblo mapuche viene decolonizando desde siempre, ¿no? Entonces empezaron, digo, estos encuentros desmontando todas esas cartografías y hermanándonos en esto, tanto la Universidad del Comahue, ahora declarada intercultural, la Universidad del Comahue como la UBC, estamos asentados en territorios ancestrales no cedidos, usurpados. Hay algo muy lindo que dice en una canción Anaí Mariluán, que es: el círculo crece y crece. El círculo de la poesía crece y crece porque lo propician las propias poetas, porque Liliana Ancalao le da la mano a Viviana Giles, y Viviana Giles le da la mano a Ailín Yancucheo, y a Ailín Yancucheo le da la mano a Ayelen Penchulev, ¿no? Entonces ese círculo va creciendo y yo lo armo y lo recorto con profundo respeto, y no desde una consagración canónica de la academia, sino desde una muestra de lo que yo desde mi humilde lugar puedo alcanzar a conocer en ese momento, ¿no? Y siempre tratando de tener más ojos y más orejas de las que tengo. Bien, y entonces hicimos una sumersión en esos textos y pasaron cosas hermosas, porque además de empezar a ver estas consonancias entre espacios tan distantes, pero que como un círculo se tocaban, los estudiantes empezaron a pasar por sus propias historias los poemas e hicieron un trabajo interartístico, digamos, lo ligaron con la fotografía, con el dibujo, con los cuadros, y de algún modo testimoniaba la fuerza vital de la poesía como el lugar en el que las memorias se pueden reponer, el lugar desde el que podemos enseñar, todo lo que la poesía le dice, ¿no?, a todos los otros discursos, eso que los discursos no se atreven a decir de sí mismos, ¿no? Esa potencia de la palabra poética. Y por eso hicieron traducciones a veces a sus propias lenguas, entonces la tenían que hacer al inglés, como dice María, con un respeto de no soy traductor porque estoy en los primeros años aprendiendo el español, entonces los leían primero en español, pero la sumersión, si es el mapuzugún, ese español también llegaba distinto. Entonces, no sé, estuvimos una clase entera de 1 hora hablando de 3 versos de Leonel Yelaf, ¿no? De su escritura en mapuzugún, de una traducción de estudio que había hecho una estudiosa muy querida amiga Melissa Stocco, de una traducción que había ensayado yo así un poco pensando en las dimensiones, no sé, de la metáfora del extractivismo, y fue una clase hermosa de lectura, ¿no? De lectura en el aula. Bueno, y entonces esa lectura íntima que dice María, que pasa por el cuerpo, se transmutaba en una lectura colectiva.
y eso, cada vez que la poesía escrita por poetas mapuche se transforma en un acontecimiento, lo vuelve colectivo, ¿no? Esa es otra constatación hermosa que hicimos. Y también decir que bueno, mi llegada a esos estudios, a esas clases, a eso, es propiciada por varias cosas. Una, por el territorio en el que nací, que es Chapajla, o Pantano Seco, territorio mapuche, y otra porque soy hija de la universidad pública, porque soy investigadora con CONICET. La mirada siempre de los dos fue en los alumnos, en los chicos que recibían esos poemas y que los llevaban al cuerpo, en un Canadá que es muy frío en un montón de aspectos, y que estos chicos puedan tener la experiencia de llevar la poesía a sus cuerpos, a sus miradas, a sus fotografías. Ha sido una experiencia maravillosa y realmente ha sido un honor que ser parte muy chiquitita de esto y compartirlo con ustedes. Y como no podía ser de otra manera, no podíamos quedarnos así, porque ya veníamos muy agrandados. Dijimos, ¿y por qué no vamos para Paraguay? Y María me dice, ¿te parece, Caro? No sé, yo te digo que sí. ¿Vos qué necesitas, María? Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Y ahí una vez más la Embajada de Canadá, hay que reconocerlo, que nos da una mano y nos ilumina siempre con todos los temas, y en particular el tema de pueblos originarios. Y dimos con Javier Viveros, que tratábamos de ser formales, ¿no? Al principio no nos salió mucho. Intentamos, pero lo que más nos entusiasmaba era que era escritor. Entonces, de repente, el diálogo se tornó un diálogo amoroso y amistoso. Y es por eso que hoy Javier está acá, para contar un poco esta experiencia de Paraguay, al igual que Canadá, que son los dos países bilingües de América, y con la diferencia de que Paraguay es español y guaraní con mucho orgullo, para que nos cuente un poquito cómo es esto de vivir en un país bilingüe. Digo, en Paraguay tenemos el guaraní, que es la lengua de uso popular. Uno sale a la calle, escucha el guaraní en todos lados. El único ámbito en el que el guaraní aún no ha podido entrar es en el ámbito formal. Es un ámbito dominado por el castellano. Es lo que se llama la diglosia, ¿no? Tenemos dos lenguas y una es la que tiene el prestigio, que es el castellano. Sin embargo, la lengua de los afectos, la lengua que está en todos lados, es el guaraní, la lengua de comunicación de la mayoría de la población paraguaya. Entonces, eso es algo en lo que estamos trabajando desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas para tratar de lograr lo que se llama la normalización, que el guaraní recupere su prestigio lingüístico, ese prestigio que tuvo durante la colonia, durante la época de la colonia. El guaraní era la lengua más hablada, el castellano estaba minorizado, eso cuenta Bartomeu Meliá. Acá tenemos rápidamente unos resultados de la encuesta permanente de hogares. El guaraní en el hogar es hablado en el 33%, 33,4%. Castellano y guaraní, 34,7%. Ven, sumados esos hacen un número muy bonito. El castellano tiene 29 y hay otros idiomas. Entonces el guaraní es el que está presente en todos lados, es nuestra lengua y es un motivo de orgullo para nosotros. Es una lengua de origen indígena que es hablado por la mayoría de una población no indígena. Es lengua oficial del Estado, al igual que el castellano. Es una lengua indoamericana que a lo largo de su recorrido, de su fascinante recorrido, llegó a convertirse en lengua oficial de un Estado soberano. Y bueno, también tenemos México, Bolivia, también tienen lenguas indoamericanas que son oficiales, pero nosotros tenemos la particularidad, me decía Caro hoy, agrandate porque tenés motivos. Tenemos la particularidad de que, como dije antes, es una lengua de origen indígena hablada por la mayoría de una población no indígena y pocos pueden realmente jactarse de eso. Bueno, también hay que decir, cuando uno, en Paraguay mismo, cuando uno ve a un indígena, usualmente le hablan guaraní creyendo que el guaraní va a ser la lengua. Sin embargo, el guaraní tenemos 5 familias lingüísticas. En Paraguay hay 19 lenguas. 19 lenguas y la rama, hay 5 familias lingüísticas y ahí podemos ver
La de la rama guaraní, la familia lingüística guaraní, tenemos el Abá, el Mbá, el Painta Bitená, el Aché, el guaraní Ñandeva y el guaraní occidental, que ahora quieren ser llamados guaraní nada más, sin apellido. Eso fue el pedido en la última visita. Y bueno, el guaraní es transfronterizo, ¿no? Tenemos en Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia. Hace poco tuvimos un seminario regional sobre la lengua guaraní y estuvieron representantes de estos 4 países. Esta es la población, 61.902 personas pertenecen a los pueblos que hablan estas 6 lenguas derivadas del tronco guaraní. Bueno, siguiente por favor. Aquí podemos verlo mejor. Son las 5 familias lingüísticas y en total son 19 lenguas. Solamente 6 de ellas son guaraní. Hay otras lenguas que no tienen nada que ver en lo absoluto. Y es un placer escuchar estas otras lenguas. Ustedes saben que cada lengua es una forma de percibir la realidad, ver el mundo, sentir el universo, decía Borges. Y es muy triste que una lengua muera, ¿no? La lengua guaná, que podemos ver allí citada entre las lenguas mascoy, actualmente tiene solamente 3 hablantes, 3 abuelitas que hablan la lengua. Y pocas cosas más tristes que la pérdida de una lengua, ¿no? Yo preparé aquí mi cronómetro, Caro, pero me olvidé de darte vamos start. bien, no te preocupes, saco el látigo en cualquier momento. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, esta señora la van a conocer enseguida. Ahí arriba, vamos a darle. Ella es Susi Delgado, es una de nuestras grandes poetas. Ahí ya lo veo sonreír a Mario y a Lali. Es una poeta que queremos mucho. Ambué, bukumi mabei. Tataipu, joalhupu, boepu. Tataipu, joalhusu. Tataipu, nye putu, nye eresa, nye bebé. Tataipu, nye erata. Cuarahu, ubotu, buyariru. Fuego del hogar que se enseñó con el amor. Tizón, madre del amor y del fuego del hogar. El guaraní, como decía, tiene un largo recorrido y es fascinante. Actualmente es una lengua que pasó a la escritura, tiene alfabeto, tiene diccionario, tiene gramática, tiene una academia de la lengua. Entonces son logros verdaderamente significativos y es una lengua literaria también. Se ha escrito mucha poesía, se ha escrito ensayo, poco ensayo aún, pero hay. Novelas también muy pocas, no llegan a 10. Pero la poesía es la que ha tenido más éxito. Justamente la poesía, que es, ustedes saben, el género más delicado que tiene la literatura. La poesía es ese género que está haciendo que el lenguaje esté siempre danzando alrededor de los brocales, moviendo los hitos de la lengua hacia más adelante. Y algo fascinante que está sucediendo actualmente, hay una gran efervescencia con la traducción. Y la traducción de poesía es lo más difícil. Famosa es la frase de Robert Frost que dice que la poesía es justamente eso que se pierde en la traducción. Pero se hace, se traduce y bueno, a mi juicio, creo que juicio compartido por mis compatriotas acá, gente que amamos mucho a Susi Delgado, ella es una de las mejores traductoras de poesía. Traducir poesía es realmente muy difícil y bueno, quiero dar una muestra. Estamos con tiempo, Caro, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Bueno, ahí está. Por ejemplo, la traducción lo que hace es, digamos, dar de alguna manera, acá vemos, al guaraní se tradujo el Quijote, la Metamorfosis de Kafka, los versos sencillos de Martí, eso lo hizo Félix de Guaraña, el Martín Fierro también lo hizo Félix de Guaraña, y bueno, Susi Delgado tradujo a Roa Bastos, tradujo a Gabriela Mistral, tradujo poemas de Rosalía de Castro, la gran poeta gallega Rosalía de Castro, y bueno, cima de las cimas, tradujo a Olga Orozco, la pampeana, ¿cómo es pampeana? La pampeana, por eso está muy emocionada acá, María. El universo se encarga de unir a todas estas personas, chicos, en serio. Sí, si ustedes leyeron a Olga, saben que es una poesía compleja, una poesía honda, llena de múltiples pliegues semánticos. Y recuerdo que Schleiermacher, el padre Schleiermacher, decía que lo más difícil cuando uno traduce es que se conserve la música, que suele suceder
por milagro. Y esta señora no sé cómo hace que ese milagro sea cotidiano. Es una maravilla realmente el trabajo. Este es un trabajo muy complejo. Quiero leer algo de poesía. Bueno, voy a leer algo de guaraní, me voy a poner los anteojos porque yo también, como María, sin Misma los generación, anteojos parece. no veo nada. Esta es obra de Carlos Miguel Jiménez. Creo que voy a ver mejor acá. Dice: Kumita cuñá aba apopé saliyumin viva iña calleguá dilla billeten boca ya potu inimbo veraba jo ay yati ire o yayaire iba y chupe geñoy señe aruguape boralju potu jaeu mi jesam billako en yu ñanderesa peba vaga jovu oye ojahue y mae paye aropura heine shembra capupe mbae ipoainteba jova pitangu jaete boi kuarajirense oyowa mokoin yasipra jumi jovare oweyiva umi tibita poi asirete karapa imi ubotipitaba jope oyeraba ha emboshiva upeva iyuru pejuvi siriva haikambushimi kuñasarovu piremoroti akasa iyupe ubitupe po towera jami sheñe apotu tupasi tikera oyowai teiva koshembora jupe mocoinve oyovai doyoasai porame haoyojupitu. Eso traducido al castellano pierde muchísima de su magia, pero es lo que hay. Dice así, esta es una traducción de Susi Delgado. Esa muchachita, bueno, se llama campesina de cabellos rubios o caraguá acansaguillo. Esa muchachita de cabellos rubios y rizos brillantes, cabeza adornada tan asemejada a la flor de coco, y los relucientes caen sobre sus hombros fulgor regalado. Para ella nace en el fondo de mi alma la flor del amor. Sus ojos igualan luceros del alba que nos iluminan, el cielo azulado donde destiñó su mirada mágica. Las he de cantar al son de mi viola cosas tan hermosas, mejillas rosadas, tan asemejadas al amanecer. Parecen dos lunas nuevas que bajaron a su rostro airoso, esas cejas finas, delicadamente curvadas allí, y flor encarnada que abre sus pétalos y nos empalaga. Esa es su boca, que sangra y que fluye desde su vasija. Niña, ojos azules, con la piel tan blanca y cabellos rubios, las alas del viento le lleven la flor salida de mi alma. Su hermana mayor, la Virgen, la copia a ella, mi amor, las dos enfrentadas se alcanzan e igualan en pura belleza. Bueno, y hablaba antes de la traducción de Orozco. Quién sabe dónde dejé mis anteojos. Ahora sí. Voy a leer un poema llamado Esos pequeños seres y voy a leer la traducción al guaraní. En un país que amaba ya estará amaneciendo, coronados por sus mustias guirnaldas, esos pequeños seres creados cuando la oscuridad vuelven a poblar con sus tiernas músicas, a golpear con sus manos de brillantes estíos ese rincón natal de mi melancolía. Sonríen los inacibles huéspedes, las criaturas largamente buscadas en las secretas ramas, en lo más escondido de las piedras, en la sombra abandonada del que salió de ella eternamente joven. Desde la lejanía me sonríen. Qué inútiles sus gestos, sus caricias, cuando algún largo tiempo nos conoce calladamente ajenos, cuando ya no hay temor por el huyente roce de los muertos que amamos, ni por el musgo que crece murmurando sobre el corazón, ni por las voces nocturnas de los que se despiden sollozando. Yo te esperaré siempre allá, doliente desaparecida. Vosotros, que habitáis la región desmoronada del miedo, de las ansiadas compañías terrestres, ¿a qué volvéis ahora, como un sueño demasiado violento que la infancia ha guardado? Apenas si un recuerdo os reconoce, cada vez más lejanos. Bueno, poema complejo si los hay, y Susi Delgado tradujo de esta manera: esos pequeños seres, umite kobe mimi. Tetá ajaljuve baecuepe y con ema neojobo. Iñacane orajayo aite, yehuacá pirupá. Umite kobe mini, geñoi baecue acopi tunyave. Oikoyehu imba epuk nirejeve. Ombotá hipopecuera arajacu overapava. Tendá shangata iñapinseja huepe. Opukabu umimbo jupasaite, mitanguera oyejeká, pukubaekue ibraraka pibure.
Itacuera Ruwa Ocañivevape. Pea Ojellare Iva Kuoseva Equeupe Uimitapuaju Arapave Umeve. Opukavu Momburi Wivesheve. Reyete Umi Geteñe Iyapishu. Arapuku Sape Agua Ñandecuara Moambue Avakiriri. Taiporive Imarope Kuye Te Ongueya Jajuva Poco Saitemiwi. Tera Itapotu Okakuava Ongururuvo Corazón Ari. Tera Umi Omopajeva Imaiteipaja Aruputu. Akoi Rohanota Moite Amuni Onyembrasiva. Peikoba Upe Kuye Okukuipajawerupi. Upewa Irunguera Yaipotavawi. Marape Yuko Aga, que era el botire ko Poshibai, Mitare ko Onyongatu Vaikueisha. Mandua Peteimante Pendequa. Momburi. Es un poema que tiene muchísimos logros. Ustedes saben que cuando en la lengua de llegada, en este caso en el guaraní, no hay un vocablo, la traductora tiene que acuñar, tiene que amonedar neologismos, como dice Borges, y lo que hace Susi Delgado aquí es fabuloso. Por ejemplo, musgo traduce como itapotú, que es flor de la piedra. Son bellísimas. O sea, una poeta es la que puede lograr tener logros como esos. Espejismos, por ejemplo, espejismo no hay en guaraní, entonces ella traduce como tanga yapú. Tanga es imagen y yapú es mentirosa. Realmente es una belleza, es poesía. Como decía Paz, solo un poeta puede traducir bien a otro poeta. Yo creo que el próximo paso de Palabras Madres que va a ir por el guaraní va a tener muchísimo para trabajar, me parece. Así Ojalá. que muchísimas gracias, Javier. Y con esto sí nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos de todo corazón y que se vayan todos con un poquito de poesía en sus cuerpos y en sus corazones esta noche. Buenas noches a todos. Prepararla para la